El mensaje de esta oportunidad, ¿a dónde apunta? Mire, Señor versus siervo. Son contrastes, ¿verdad? Uno es el que sirve, otro es el que es servido. ¿Qué ocurre? Nuestra pasión, nuestro deseo sincero de que el reino de los cielos se extienda, llegue a otros, puede llegar a provocar una conducta inadecuada, contraproducente. Por ejemplo, una conducta autoritaria, indiferente. Podríamos llegar al extremo de pensar en una conducta dictatorial o totalitaria. Entendemos que más o menos así funciona el mecanismo mundano. Así funcionan las naciones, así funcionan los gobiernos, las autoridades, oprimiendo, poniéndose por sobre, ¿no es cierto?, el común. En algunas partes habiendo sido elegidos y en otras impuestos. Pero más o menos así funciona. Cuando nosotros pensamos en el reino, nuestra honesta, nuestra sincera intención de que otros, tres cosas, alcancen la salvación, se mantengan en esta o regresen a la misma, debemos canalizarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros queremos el respaldo divino, vamos a tener que canalizar ese deseo vehemente, loable, de que otros alcancen salvación, se mantengan en la misma o regresen a esta. Vamos a tener que canalizar ese deseo solemne de una manera acorde con lo que muestra el Señor. ¿Por qué yo veo la necesidad de presentar este mensaje? Porque de acuerdo a cómo nosotros hacemos las cosas, en el nombre del Señor, vamos a tener el respaldo o no de Dios en ello. ¿Queremos el respaldo divino? Obviamente. Sabemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera o a la de Dios, pero que los resultados que vamos a obtener de acuerdo a nuestra manera no son ni sombra de lo que vamos a obtener conforme al modelo o planteamiento de Dios. Entonces, es totalmente imperativo alinearnos con lo que es el modelo de Dios para liderar, para dirigir, para servir. No va a hacer cosas que a veces la pasión es tanta que nos estamos poniendo en un lugar de señorío. No, pero es que yo lo estoy haciendo por el Señor, lo estoy haciendo por tu bien, yo lo estoy haciendo por la iglesia, etcétera. Tenemos que siempre cuidar nuestra altura. Siempre Cristo arriba, nosotros a los pies del Señor. ¿No es cierto? Y bueno, a eso apunta el mensaje de hoy. Y para comenzar, vamos a consolidar esta idea con tres pasajes. Tres pasajes que nos van a confirmar lo que ya sabemos, pero que es necesario vez tras vez traerlo a nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y los humanos tienen dos problemas. Primero, se olvidan. A veces, habiendo estudiado algo, que tenemos certeza que lo estudiamos, pero fue hace tanto tiempo, empezamos a olvidar detalles claves en lo que es nuestra relación con Dios. Señor, siervo, ¿no es cierto? Y estos son tres pasajes que nos van a recordar, nos van a refrescar, ¿no es cierto?, la memoria. Vamos a ir a Mateo, al primer capítulo de Mateo. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ver qué nos dice el versículo 21. Contextualizando un poco, recordamos a José, pensando, ¿no es cierto?, que María había cometido un acto ilícito y quería dejarla en secreto. Pero el ángel se le aparece en sueño a José y le dice que no es así, y no tema recibir a María por mujer porque en ella está siendo concebido algo por obra del Espíritu Santo.
Y en ese contexto, fíjese el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, aquí en este versículo vemos varias cosas. La primera, Jesús es quien salvará a un pueblo específico que le pertenece. Dice, salvará a su pueblo. Jesús no va a salvar a otro pueblo que no le pertenezca. Hay muchos pueblos y van a haber y existieron muchos pueblos en este mundo, pero hay uno solo que pertenece a él. Y a ese pueblo el Señor va a salvar, pero no los va a salvar de cualquier cosa. No los va a salvar, ¿no es cierto?, de su situación económica, qué sé yo. No, está hablando de algo específico y dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí tenemos que subrayar de sus pecados, porque hoy día hay tanta doctrina de prosperidad y cosas, promesas falsas en el Señor, que el Señor no ha dado. El mismo Señor en su palabra dice, hablan en mi nombre cosas que yo no he mandado decir. Y eso va a pasar siempre, porque ese es el segundo problema del ser humano. El primero es olvidar, y el segundo es agregarle su cosecha, como decimos. Ponerle de nuestra parte algo por ahí. Agregarle. Se ve mejor. Quizás a Dios se le olvidó esto. No. Entonces son los dos problemas del ser humano. Olvidar y agregar de nuestra banalidad, de nuestra mente humana. Este versículo nos deja claro, primero, que Jesús es soberano en su pueblo. ¿Por qué? Porque Él, solo Él, va a salvarlo ¿de qué? De sus pecados. Súper claro. En el capítulo 16 del mismo libro de Mateo, Mateo capítulo 16, lo que el pasaje habla de la confesión de Pedro, muchos lo recordarán. Yo quiero rescatar versículo 18, cuando Jesús reacciona a la confesión de Pedro. Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? No me importa qué dice la gente, qué dicen los extraños, me importa qué dicen ustedes, mi círculo cercano, los que han caminado conmigo, los que han visto las señales. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y bueno, Pedro respondió en el versículo anterior, tú eres, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Excelente, ¿no es cierto? Excelente. A esto Jesús reacciona en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a separar esta reacción de Jesús en este versículo en dos partes. La primera dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La distorsión llevada al extremo afirma que esa roca es Pedro. Ni gramaticalmente, ni teológicamente, no hay por dónde entenderlo así, porque Cristo le está hablando a Pedro. Y si Pedro fuera la roca, hubiera usado pronombre sobre ti, por ejemplo. Al decir esta, excluye a Pedro, porque le está hablando a Pedro y le dice esta, excluido. Entonces no es Pedro la roca, ya no hay nada más que hacer. Ni siquiera hay que entrar en teología. Es simple gramática, comprensión de lectura. Sobre esta roca edificaré. No dice sobre ti. Están forzando ahí la gramática para que el este sea ti. No hay por dónde. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca entendemos por contexto, y hay quizá un poquito más de teología básica. Es lo que acaba de confesar él, que él es el Hijo de Dios. Y agrega, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínense si fuera Pedro la roca sobre lo que se levanta
¿no es cierto?, la iglesia, el fundamento tiene que ser más fuerte que la construcción. Es obvio, no vamos a construir un edificio en una base de cartón. No, el fundamento tiene que ser lo más firme que la construcción que se va a poner sobre él. Y si Pedro fuera la roca de la iglesia, Pedro estaría vivo. Pedro estaría vivo porque dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y la iglesia está sobre la roca. Y si Pedro es la roca, quiero ver a Pedro. Entonces, ¿quién venció a la muerte? Fue Jesús. Él demostró ser un cimiento más fuerte que la iglesia misma. Porque la iglesia va a vencer la muerte, no por sí misma, sino porque está en un cimiento que es Cristo. Fíjese lo que dice aquí. Y sobre esta roca, sobre esta afirmación, sobre esta verdad, sobre este hecho, yo edificaré mi iglesia, mi de pertenencia. Aquí a este pueblo que vimos en el capítulo 1, verso 21, le pone nombre. Este pueblo es la iglesia. Y efectivamente es la iglesia que pertenece a él. Y dice que lo iba a salvar de sus pecados, ¿no es cierto? Todos sabemos que la causa del pecado, lo que causa, lo que provoca, la consecuencia del pecado es muerte. Y si las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia por estar sobre la roca, ahí lo tiene, de otra manera, más implícita, pero al resultado es lo mismo. La iglesia tiene poder sobre la muerte porque fue librada de sus pecados. Entonces, dos pasajes en Mateo que nos declaran pertenencia. La iglesia pertenece única y exclusivamente a Cristo. Vamos a ver uno más, Hechos 20. Vamos a ir a Hechos 20. Y aquí nos va a hablar el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20. Y yo quiero ver el 28, pero vamos a comenzar en el 25. Y dice el apóstol, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Ninguno de ustedes va a volver a ver mi rostro. Esto lo conocemos como palabras finales. No porque él se esté despidiendo porque está en agonía, ¿no es cierto?, en su lecho de muerte, sino porque no los va a volver a ver, ni ellos a él. Son las últimas palabras que les va a decir antes de no verlos más. Ahí no existía el Zoom, ni el Team, ni el videollamada, no los va a ver más. Ahí la única manera de interactuar era por cartas que demoraban un año eso en llegar, y presencialmente, que a veces los viajes también eran de semanas, meses. No existía la tecnología de hoy. Entonces es muy importante lo que Pablo les va a decir a esta iglesia, a los ancianos de esta iglesia, porque es lo último que les va a decir. Versículo 26. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mire el alivio que debe sentir Pablo al decir estas palabras. Es pero sacarse una carga inmensa encima de responsabilidad, hermanos. Estoy limpio de la sangre de todos, de la vida de todos. La sangre es vida, ese es el significado en la Biblia. Estoy libre de la vida de ustedes, de su destino eterno. ¿Por qué? Porque no he rehuido, no he evitado anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice, dije todo lo que tenía que decir, les enseñé todo lo que tenía que enseñar, a veces cansado, a veces aburrido, etcétera, pero siempre estuve disponible para hablarles.
una gran reflexión para nosotros, como decía al principio, nuestra pasión, nuestro buen deseo de que el reino se extienda, de que las personas que conocemos, que tenemos contacto, puedan conocer al Señor, de que los que ya están caminando permanezcan, y el tercer nivel, los que se han alejado, vuelvan. Es un buen deseo, pero cuidado en la forma, porque el soberano en la iglesia es Cristo. Entonces, la forma en que lo hacemos es a donde vamos a apuntar. Bueno, finalmente en el 28, que es el que quiero llegar, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En Mateo entendimos que había un pueblo, que ese pueblo pertenecía a Jesús, que ese pueblo va a ser salvado de sus pecados. Entendimos que ese pueblo es la iglesia. Y aquí entendemos cómo Jesús salvó a todos los que un día pasaran a ser parte de este pueblo. Y es con su propia vida. Cristo pagó con su vida el que nosotros no muriéramos espiritualmente. Entonces, por todas partes, Jesús es soberano en la iglesia. Nunca tenemos que perder de vista eso. Si tenemos que tener cuidado hasta en el tono de voz con el que nos dirigimos a otro hermano. No importa la situación del hermano, no importa nada. Recordemos, aquí no hay segundos mandos. No hay segundos mandos. Fíjense cómo les dice a estos, son pastores, son obispos. O, como dice aquí en el estudio, se estuvo haciendo ancianos. Contexto bíblico es lo mismo. ¿Y cómo se refiere a ello? Como personas que tienen una responsabilidad. Fíjense, versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por cuidadores. Tienen que obispar. Y también se entiende porque si usted lee desde más atrás, habla de que mandó a llamar, ¿no es cierto?, los pastores, los ancianos, que diga. Y esto es un paralelo perfecto con los pastores. Entendemos que está hablando de lo mismo, son funciones distintas. Pero fíjese cómo se refiere a ellos, como los que tienen que cuidar. Es decir, Pablo les dice a ellos, tomen, ustedes tienen una tremenda responsabilidad. Pablo no les dice, ya, ahora ustedes van a mandar. Como en las denominaciones, grupos religiosos, sectas, qué sé yo. Así es. El pastor manda. La palabra del pastor es ley. O el pseudo padre. No, el padrecito me dijo esto. La persona que no ha aceptado el señorío de Jesús está en la servidumbre humana de un pseudo pastor, un padrecito o lo que sea. El gurú que sea, da lo mismo. Es tan esclavo como él del pecado. ¿Cómo tenían que dirigirse estas personas? Para allá vamos a ir. Mateo, aprovechando que estamos en Mateo, volvamos a Mateo, para terminar Mateo y después vamos a pasar a los últimos dos pasajes que vamos a ver. Mateo 18. Vamos a ver los primeros 5 versículos. Pasajes conocidos, pero que son tan necesarios repasar, porque a veces nuestra carnalidad aflora, haciéndonos olvidar lo esencial. A veces la tentación de poner algo de nuestra cosecha porque se ve bien o va a ser mejor. No. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y está claro que la pregunta, la naturaleza de la pregunta es ¿por qué? Porque había una discusión entre ellos de quién era el mayor, po. Si no, ¿por qué le van a estar preguntando? Hay una pregunta de interés. Usted no pregunta cosas que no le importan. Hay una raíz aquí. Y el interés de ellos apuntaba a ser el mayor. No tenemos los detalles de la discusión o de dónde nació esto, pero la pregunta sugiere ineludiblemente el hecho de que había un interés de ellos de quién era el mayor. No, o sea, a mí me eligió primero.
Tú fuiste como el cuarto o quinto al que el Señor llamó. Tú fuiste el último, po. Alguna discusión había. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 2. Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Usted ha escuchado el dicho tiro por la culata, ¿no es cierto? Bueno, le salió el tiro por la culata, porque quizás cuántos argumentos entre ellos mismos se habían desparramado y tirado, argumentando por qué uno era mayor que el otro. No, pero yo he pasado más tiempo con el Señor, a ti te ha mandado a puro comprar pan. No sabemos, pero hubo una conversación entre ellos. Jesús lo estaba esperando y ya Jesús sabía que habían estado discutiendo. Y tenía un niñito y estaba esperándolo. Al que nadie le toma atención de la palabra. El que no tiene derecho a opinar, y si opina da lo mismo porque nadie lo escucha. El que no tiene derecho a pataleo, el que no tiene autoridad. El niño, ¿para qué sirven los mandados? Po? Para los mandados. Imagínense si hoy día los niños son para los mandados, imagínense en este tiempo. Para los mandados. Entonces, uno piensa en una figura de autoridad, a un soldado, un capitán, un general. No va a pensar nunca en un niño. Po. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? El mayor va a ser el que es como un niño. ¿En qué sentido? En humildad. Porque el niño no tiene ni el derecho de levantar la voz, ni de reclamar nada, tiene que hacer caso nomás. O si no, castigado. Así es fácil. Esa es la lección de Jesús a ellos. El mayor va a ser el que sirva, el sirviente. En algunas discusiones que tuvieron ellos antes habrán tenido, no, yo soy el mayor que usted porque yo siempre estoy preocupado de que a nadie le falte el vasito de agua. Nunca estuvo el argumento ese. Porque humanamente, el mayor es el que está sentado y le traen el vaso de agua. No el que va y dice, toma, refréscate. El que sirve, no, el que sirve el siervo. Primera lección. Aquí esto apunta a la humillación, a ser humilde. Un líder del Señor, la primera cualidad que tiene que tener, humildad. Ausencia de humildad va a bajar la efectividad del respaldo que Dios dé a su vida, a la obra que usted haga en su nombre. Porque no es suficiente decir esto es en el nombre del Señor, hay que hacerlo. Si decimos que es para el Señor, hay que hacerlo como el Señor quiere. Y lo primero cuando hacemos algo para el Señor es en humildad. Y queremos el respaldo divino, amén. Entonces lo primero, humildad. Como les decía a veces, cuidar hasta el tono de voz en que le contestamos o le decimos algo al hermano. No significa ser severo, ser duro, decir las cosas que tenemos que decir, pero sin ponerle nuestra cosecha. No tenemos nosotros ninguna autoridad, lo vamos a ver, sino apuntando a Cristo. Él es la autoridad. Siempre nosotros con humildad. Si piensa usted que independiente a lo que haga el hermano o un grupo de hermanos, Jesús le va a pedir las cuentas a usted nomás. Cuando usted el Señor lo llame, le decir, a ver, Pepito, ven, ¿qué pasó con Juanito? Y no. La palabra es clara. Cada uno por lo que hizo. Entonces siempre pensemos en eso. Cometemos a veces el error de preocuparnos tanto de los demás que nos dejamos de preocupar de nosotros. ¿Y quién lo dice? Yo, no, lo dice Jesús. Por ejemplo, no lo voy a citar porque ya sería el colmo, cuando Jesús dice, usted ve la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga, el tronco que tienen en el ojo propio. Quita primero el tronco que tienen en el ojo propio y vaya a poder ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está, ¿ves? Ahí está clarito. Segundo pasaje, primera de Timoteo 4, 11
y 12. No, me estoy saltando uno. Estamos en Mateo 18, vamos al 20 y ahí vamos a pasar al segundo. Mateo 20, 25 al 28. Es para reforzar la idea de humildad. La aplicación de humildad está en el servicio. Dice, el que es como un niño que se humilla. El servicio está relacionado íntimamente al servicio. Siempre el menor sirve al mayor. Si yo sirvo al hermano, entonces yo me estoy poniendo en una posición menor, pero ante Dios soy mayor. ¿Y usted quiere ser mayor ante los ojos de los hombres o de Dios? Seguro, seguro que de Dios, ¿no es cierto? Bien, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Aquí vamos a ver una aplicación. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. ¿Y qué oyeron ellos? Que la mamá de Jacobo y Juan, Jacob conocido como Santiago en las traducciones, le pidió a Jesús, oye, que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda en tu reino. No quería nada, señora. O sea, siempre la mamá quería lo mejor para los hijos, pero esta se pasó, este es el récord. Bueno, los otros se enojaron. Bueno, Jesús le dio la explicación de que no sabía lo que pedía, en pocas palabras. Pero vamos nosotros a la aplicación. Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Ahí está clarito lo que decía yo al principio. Así funciona el mundo, así funciona la mentalidad carnal humana diabólica. El que está arriba poniéndole el pie al de abajo. Entonces, el mayor está arriba. Opresión, total, el que está abajo, oprimido, ¿no es cierto? Es el menor. Bueno, esa es la mentalidad del mundo. Pero el versículo 26 le va a hablar a quién? A ese pueblo que él ha prometido salvar. A ese pueblo del cual él es dueño absoluto y soberano. A ese pueblo que conocemos como la iglesia y que va a vencer la muerte. ¿Por qué? Porque está sobre la roca que es Cristo, que es la vida. Y a estos, a este reino, a este pueblo les va a decir, más entre vosotros no será así. ¿Cuándo lo dijo Jesús? Hace como 2000 años, hermano. Y sabe que a veces veo esta actitud como si Jesús nunca lo hubiera dicho. Puede ser por falta de madurez, puede ser por muchas cosas, falta de conocimiento quizás, porque leer y entender no es lo mismo. Pero Jesús es claro, yo no veo aquí dificultad para entender esto. Si se necesita una comprensión de lectura mínima, más entre vosotros no será así. En la iglesia no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro siervo, vuestro esclavo. ¿Queremos ser grandes en el reino? Tenemos que pelearnos por servirnos unos a otros. No hacernos a veces los sordos, los apurados, esas llamadas ficticias. Aló, sí, voy, ya. No, cuidado con todo eso, porque el Señor estaba esperando a los discípulos con el niñito ahí, y sabía, lo estaba esperando. Entonces, cuando nosotros internalizamos esto, decimos, yo quiero ser grande ante el Señor, grande en su reino, yo entonces estoy preocupado de servir en el reino, con el don que el Señor me haya entregado, o los dones que el Señor me haya entregado. Porque también ahí a veces se cae en el error de imponer funciones a personas que no están de acuerdo con lo que es su don, pero ese es otro tema. Hay que buscar, hay que canalizar eso bien, y va a ser respaldado por el Señor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ponga atención a esto, hermano.
El que quiera, versículo, estoy leyendo el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, lo he dicho 3 veces. ¿Usted quiere ser el primero? Será vuestro siervo, dice. ¿Y por qué Cristo es el primero? ¿Quién sirvió como Él? ¿Quién ha servido como Él en toda la historia? Por eso Jesús es el primero. Amén. Y Él lo dice, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que estuvimos adelantando en Hechos. Él compró la iglesia, Él pagó la salvación de la iglesia con su propia vida. Aunque nos esforcemos al máximo, hermano, no vamos a poder ser más siervos que Cristo. Ya, estamos liquidados, no vamos a ser más grandes que el Señor. Pero podríamos esforzarnos en competir entre nosotros. Como los apóstoles competían entre ellos por ser el mayor, hasta que entendieron cómo, no sé cuánto más siguieron compitiendo. Dijeron, no, sea el mayor usted, hermano. Le doy la bendición. Sírvame. No, una falta de madurez, ¿no es cierto? Bueno, la primera forma de liderar, la primera forma de dirigir en el pueblo de Dios, la primera forma de ser el primero, de ser el que, como decimos, el que la lleva, es sirviendo, es siendo humildes. Esa es la primera forma. Y la segunda forma es ejemplificando. Ejemplificando. Son las únicas 2 maneras. Yo los desafío a buscar una tercera. Yo encontré 2. Llevo una semana pensando, no más. No encontré más que 2. 2 maneras en que lideramos o gobernamos en el reino de Dios, siendo Cristo el líder supremo. ¿Cómo somos gobernantes, líderes, somos los mayores, los que la llevamos? Siendo humildes y sirviendo. Amén. Dice, humanamente no le voy a dar la bendición a otro, como decía. No, tenemos que luchar por esa bendición. Y eso es madurez espiritual. La segunda forma es ejemplificando, hermanos. Ejemplificando. Y vamos a ir, ahora sí, a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver solamente 2 pasajes más y sería el mensaje de hoy día. Primera de Pedro 5 y solamente los primeros 3 versículos. Yo le invito, lo exhorto a que lean el capítulo entero. Yo voy a compartir con ustedes los primeros 3 para darle una probadita, una degustación espiritual. ¿Ah? ¿Qué dice el apóstol Pedro, ya siendo viejito? Dice anciano en la iglesia, posiblemente se está refiriendo a esto, al ancianato, ya él siendo pastor, obispo de la iglesia, pero de todas maneras ya siendo viejito. ¿Qué dice esta persona que ya no es ese mismo Pedro que peleaba con sus co-sirvientes, con sus iguales, cuando había sido llamado Pedro, y peleaba por ser el mayor, ¿se acuerdan? Y pues si Pedro también quería ser el mayor, pues. Oh, pues acuérdense que yo confesé, yo hice la confesión, peleaban. Pero aquí vemos a un Pedro ya maduro, a un Pedro ya formado, no a un Pedro en formación, como Dios quiere verlo a usted y a mí. Un hijo suyo ya formado, maduro, no en formación, aunque siempre vamos a estar en un proceso de formación y perfeccionamiento. Ustedes entienden a lo que me refiero. Llegar a una altura, ¿no es cierto? A una estatura digna de Cristo. Bueno, este es ya un apóstol maduro. Ese es mi énfasis. Ya él se dio todos los porrazos que tenía que darse, entendió a las buenas o a las malas, no quería predicarle a los que no eran judíos, ya pasó por todo eso. ¿No es cierto? Ahí Pablo le dio un par de palos también porque se andaba escondiendo cuando venía lo de hacer circuncisión. Ya pasó Pedro por eso, todo. Estamos hablando de un Pedro maduro, a donde deberíamos estar nosotros. ¿Y qué dice? Ruego a los ancianos que están entre vosotros.
Le está suplicando. ¿Pero cómo es eso? Si él es un apóstol en vida, hermano. Imagínense, lo que Pedro escribió hace 2000 años tiene tanta autoridad como lo que dijo Cristo, lo que escribió. Imagínense cuando estaba en vida. Podía levantar la voz donde quisiera entonces. ¿Vos? Estamos hablando de un apóstol del Señor, el que lo confesó como el Hijo de Dios. Y quizás como paréntesis, al que Cristo le dio el privilegio de iniciar la iglesia. Estamos hablando de ese apóstol. Entonces, Pedro pudo haber dicho aquí, les exijo, ¿o no? ¿No ha escuchado usted a veces a un hermano por ahí? Te exijo. Mira, Pedro, está rogando. Pedro está suplicando. Por favor, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Miren la actitud, entendió la humildad, la entendió y la está aplicando. La está aplicando. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentad. ¿Qué es apacentar? Literalmente dar de comer. En pocas palabras, supliendo necesidades. Aquí está clarito que los obispos, ancianos, pastores, Señor, están al servicio de la iglesia. No la idea diabólica de hoy día de que la iglesia está sirviendo al pastor. Está clarito aquí. Versículo 2. Cuidando de ella, no por fuerza. De malas ganas, mejor no lo haga. Porque no solamente no va a recibir galardón, capaz que hasta recibir castigo. Sino voluntariamente. Y eso es madurez. Cuando yo estoy apurado por irme, pero veo a un hermano pasando la escoba y pregunto si hay otra escoba, porque así termina más rápido. No por ganancia deshonesta. Y tristemente el Evangelio ha llegado a ser un negocio muy lucrativo. Y muchas personas se han decepcionado de la fe y erróneamente de Dios por muchas personas que han hecho ganancia del Evangelio de la palabra. También lo advierte el apóstol Pablo. Sino con ánimo pronto. Esa es la clave, la predisposición. Siempre tenemos ánimo pronto, siempre tenemos que tener 1 minuto, 5 minutos para un hermano que nos necesite, que necesite decirnos algo o que necesite que lo ayudemos con algo. Siempre tenemos que tener 5 minutos para el hermano. Y si ese día voy apurado, hermano, sabe que voy apurado, pero te voy a ver. O juntémonos. Si necesitas decirme algo, que te ayude con algo, eso es, ánimo pronto. Porque tristemente se ha desvirtuado el concepto de iglesia como que funciona los puros domingos. Es como el banco. Usted llega a las 2:05 y el guardia no lo deja entrar. No, cerramos hasta las 2. Y a mí me ha cerrado la puerta en la cara. Me he quedado con el cheque en la mano. Está bien, pues si el banco. Y así un montón de otros organismos e instituciones humanas. A veces uno llegaba tarde al colegio, no podía entrar. Ya, cierra, cierra. Pero la iglesia no es el edificio, nosotros tenemos súper claro eso. No es la construcción. Cuando cerramos la puerta y nos vamos, la iglesia no cierra la puerta. Entonces, no somos iglesia del domingo, no somos pueblo de Dios el puro domingo, 1 hora o 2. Entendemos que tenemos una naturaleza nueva y que somos hijos de Dios de lunes a domingo, de domingo a domingo, todos los días, 24/7, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están
a vuestro cuidado. Aquí es cuando uno, con toda la fuerza que tiene, le manda el clavo. Es una satisfacción inmensa. Aquí Pedro agarró un tremendo martillo y con toda la fuerza del clavo, hermano. No como teniendo señorío. ¿Por qué? Porque no lo tienen. No lo tienen ellos, que eran los pastores de la iglesia primitiva. ¿Qué vamos a tener nosotros? Pero algunos se las arrojan. No, que aquí mando yo porque estoy acá. No, somos simples administradores. Unos tienen más, otros tienen menos, pero al final de los bienes de Dios, y vamos a tener que dar cuenta. Si mientras más tiene, más responsabilidad. Mientras menos, menos responsabilidad, pero también eso va de la mano con la capacidad. Si tenemos poquita capacidad, el Señor nos va a dar poquito, en la medida que nos va a ir dando la oportunidad de crecer, de madurar, para ir tomando más. Pero aquí es muy claro el apóstol Pedro en decir, no como teniendo señorío. ¿Se imagina usted a los ancianos, obispos, que escucharon esto? Entonces, la pregunta, entonces, ¿cómo? Que la gente no entiende. Humanamente uno que dice, me incluyo. No, si a veces hay que darle un palo para que entiendan. De repente aburre la gente. No, si entiende a gritos nomás. Si les gusta que les griten. Si con palabras no escuchan. Con buenas palabras no hacen caso. Hay que gritarlo, hay que retarlo. Hay que llamarle atención. Como decimos a veces, hay que andar con el látigo. Como arriándolo. Entonces, yo me imagino los pastores, los obispos diciendo, chiste, ¿y cómo lo hacemos entonces si no es así? Y la respuesta está ahí mismo. Versículo 3 termina diciendo, sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo. Usted no tiene éxito, hermano o hermana, cuando no siguen su ejemplo. ¿Sabe cuándo usted no tiene éxito? Cuando nos da el ejemplo. Nuestra función, nuestro deber no es que sigan nuestro ejemplo. Ese es un problema del que nos ve. Nosotros fallamos cuando no somos el ejemplo. Porque si no, Cristo estaría fallando horriblemente. La menor parte del mundo ha seguido el ejemplo de Cristo. Cristo no falla en que no siguen su ejemplo. Cristo hubiera fallado si no nos hubiera dejado el ejemplo. Y eso lo explica el mismo Pedro, que nos dejó sus pisadas para poder seguirlas. Entonces, hermano, dos maneras en que lideramos, en que somos grandes en el reino, en que podemos espiritualmente, en el contexto de lo que es la voluntad de Dios, decir, yo puedo dirigir, yo puedo liderar, yo puedo, etcétera. Y es sirviendo humildemente y siendo ejemplo. Un segundo pasaje es primera de Timoteo 4. Y aquí, además de confirmar la ejemplificación como la segunda forma de liderar en la iglesia, aprobada por Dios, enseñada por Dios, también nos va a dar unos tips, nos va a dar unas claves para poder ser estos ejemplos. Primera de Pedro 4:11 y 12. Primera Timoteo 4:11 y 12. Último pasaje de este mensaje. Los primeros dos versículos van a tener mucho eco con lo que vimos de Pedro, pero aquí vamos a agregar, no nosotros, sino que el Señor a nuestra mente va a agregar formas, porque esto es práctico, no es teórico. Dice, versículo 11, esto manda y enseña. ¿Se da cuenta que Pablo le está diciendo a Timoteo que manda y enseñe? Si mandar y enseñar no está mal, es la forma. ¿Cómo tiene que mandar y enseñar? Con humildad. Incluso Pablo dice, considerando a los demás como a superiores. ¿Cómo le habla usted a su jefe?
¿Cómo le habla usted a su jefe? Cuando el jefe lo llama, jefecito, sí, jefecito. ¿Ah? ¿Cómo lo llama? No sé cómo será, pues. O cuando lo para un carabinero, ¿cómo le dice? Señor, señor, sí, 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 dígame, dígame, dígame. ¿Ah? Igual a un hermano, cuando me llama un hermano, ¿qué querí? Estoy apurado, estoy ocupado, considerando como superiores. Esto manda y enseña. Bueno, mandar y enseñar no es malo, pero ¿cómo? El cómo, con humildad, como a superiores. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y quizás aquí no somos muy jóvenes, entonces nadie va a tener en poco nuestra juventud, porque como no somos jóvenes, bien. Pero podría tener en poco otras cosas. Quizás sus capacidades, no es el caso, pero podría haber un hermano tartamudo, y todos se fijan, es que es tartamudo, no. ¿Qué diría aquí Pablo? Ninguno tenga en cuenta, perdón, lo leo, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu tartamudez, por ejemplo. O podría ser falta de preparación. Quizá usted es el último hermano que llegó y el que menos sabe. Que ninguno tenga en poco que eres el recién llegado, al contrario. Debería ser el más regaloneado. Es el hermano menor. Bueno, ponga usted lo que quiera ahí como juventud, pero nadie tenga en poco, hermano, lo que puede hacer una debilidad humana si usted tiene el respaldo divino. Eso es. Si no sé ejemplo de los creyentes, ese es el punto. Porque un hermano que viene recién llegando, el que llegó hace menos de un año, podría ser ejemplo para otros que llevan años, hermano. Si de repente yo veo, y yo creo que usted también, que no se condicen los años que muchas personas llevan en el Evangelio con la vida que llevan, con su forma de ser, y algunos hasta han dicho, no, que yo soy así, no voy a cambiar nunca. Claro, si no dejas vivir a Cristo en ti, vas a vivir siempre tú, po. Eso le diría la palabra. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjese, ahí da unos tips, unas claves. Tenemos que ser ejemplo. Y cada uno de ustedes, como yo, puede ponerse a prueba. A ver, sé ejemplo a los creyentes en palabra. ¿Soy ejemplo a los hermanos en palabra? Como yo me refiero a los hermanos, no, realmente yo no los trato con mucho amor a los hermanos. Soy pesado, por ejemplo. O quizás está hablando de la palabra en cuanto a la doctrina. Porque todo va de la mano. Acuérdense, no podemos echar, una fuente no puede echar agua salada y dulce por la misma abertura, ¿no es cierto? Está hablando en la lengua. Bueno, volviendo a este tema, en conducta, y nos podemos evaluar, autoevaluar, porque ¿para qué vamos a esperar el juicio final? Pues si nos podemos evaluar nosotros mismos y corregirnos, ¿no es cierto? En conducta, ¿cómo y en conducta? Mi conducta, bueno, su conducta la está viendo otro, hermano. Lo que usted dice lo está escuchando otro. ¿Qué más? En amor, esta cualidad que está en extinción, en amor. Y bueno, 1 Corintios, ¿no es cierto? 13, allá va y ve lo que es el amor y usted se puede ir autoevaluando cómo está en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ahí tiene un listado. Y lo mejor de todo es que ahora Pablo, en los siguientes 4 versículos, 13, 14, 15 y 16, nos va a dar 4 claves para el éxito espiritual, que son ocuparnos, no descuidarnos, permanecer y tener cuidado. Fíjese, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Queremos ser líderes ejemplificando a través de lo que nosotros hacemos, hermano. Tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. Si no tenemos tiempo para las cosas de Dios, porque el mundo nos tiene absorbido 100%, ¿sabe? Hay algo que está haciendo de más.
Porque para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Para todo lo necesario, para todo lo importante hay tiempo. Y no podemos decir que las cosas de Dios no son importantes. Porque Mateo, por ejemplo, 6:33, por decir algo, que es más conocido de todo, dice, busca primero el reino de los cielos. O sea, esa es la prioridad. Puedo no tener tiempo, ¿sabes? Puedo no tener tiempo para ir al trabajo. Puedo no tener tiempo para ir al velorio de un conocido, pero no puedo no tener tiempo para hacer algo que es para el Señor. Y pensar que si usted saca la cuenta y suma, todas las cosas que hacemos por compromiso son un tremendo tiempo que dedicamos en el mes. Oh, el compromiso, se murió el compañero de trabajo. Me importa un comino el compañero, pero voy a ser el único que no vaya. Ya, voy. Me van a mirar feo después. Son cosas sociales. Y así un montón de cosas, eso fue un ejemplo. Trámites, un montón de cosas. Si el mundo está absorbiendo nuestro tiempo y nuestra energía, son las dos cosas. Porque claro, puede tener tiempo, pero está tan agotado que no se queda dormido. No, ¿para qué me voy a conectar si me voy a quedar dormido? Sí. Cuidado. Primer punto, hermano, ocuparnos en las cosas de Dios. Usted tiene una agenda mental o escrita o en el celular, da lo mismo, y usted ponga ahí, el lunes esto lo voy a hacer para el Señor. Me voy a preocupar los días lunes, a tal hora, siempre de llamar a un hermano que no vea en la iglesia, por ejemplo. O ese ratito lo voy a usar siempre los lunes para leer la Biblia. Usted administra su agenda, martes, miércoles, tiene 7 días, hermano, en la semana para hacerlo. No puede llegar de domingo a domingo y decir, chuta, esta semana no leí la Biblia, o no oré, o la verdad, no me preocupé de nadie en cuanto a la familia, porque estamos hablando del reino. Ocuparnos, mantenernos ocupados en las cosas del Señor. Fíjese, no descuidarse. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de manos del presbiterio. No descuidar el don que hay en nosotros. Pablo escribiendo a Timoteo, no descuides el don. A ti te dice, a mí me dice, hermano, no descuides ese recurso, esa bendición, esa facilidad, lo que Dios puso a ti, que tú sabes que puedes hacer. Y que lo normal es que como humanos decimos, ya, después. Y pasa el año y es después. Si siempre existe el después. Aquí dice, no descuides lo que puedes hacer para servir. Tercero, permanece. Versículo 15, permanecer. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahí lo tiene. Hay que permanecer. De repente alguien, puta, es tan osado que puede decir, no, pues si el año pasado yo ayudé, pues. Sí, una vez al año. Permanecer, o sea, no, pues si ya di el ejemplo, hace como 2 o 3 años yo ordené la silla. No, permanecer. Es una práctica. Permanecer. Y tener cuidado. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Podemos salvarnos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. Hermanos, para concluir, si el honor, hermano, de ser un siervo, de ser un esclavo del Señor, cuesta que entreguemos nuestra vida. Ponga atención. Si solo por ser un siervo, un esclavo del Señor, necesitamos entregar nuestra vida a Él, ¿cómo podemos ser más que un siervo? Si todo lo que teníamos lo pagamos para poder ser un siervo, ¿qué vale más que nuestra vida que podamos entregar a Dios para poder ser un siervo del Señor? Entonces, no fantasiemos con la idea de que somos más que siervos. Que Dios les bendiga. Amén.